Hola, hola, amigas y amigos, buenas tardes, ¿cómo están? En este jueves 10 de septiembre, una tarde de lluvia, una tarde de frío, así que esperamos la estén pasando de lo mejor en casa y que estén listos y dispuestos a escuchar un súper tema que tenemos el día de hoy, porque como mujeres de negocios, mujeres líderes, mujeres emprendedoras, pues somos madres o tías o madrinas y tenemos niños a nuestro alrededor, niños a quienes impactamos su vida. Y justamente por eso el tema que vamos a tocar el día de hoy es los valores y los niños. Así que estén dispuestas a aprender, a preguntar también, porque seguramente nuestra invitada de hoy nos va a aportar su conocimiento. Por supuesto, agradecemos a cada una de las que se va sumando a este conversatorio de utilidad que traemos para ustedes todas las tardes, y también agradecemos por supuesto a Zetagas, porque recordemos que Zetagas premia tu lealtad. El tema justamente de hoy es los valores, porque los valores son una decisión. Como decía Albert Einstein, traten de no convertirse en hombres de éxito, más bien conviértase en hombres de valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar al formar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, personas de valor, personas que vivan y practiquen los principios y valores. Y por eso justamente hemos invitado a una experta, a una mujer de negocios, a una mujer líder, a una mujer emprendedora, que es educadora, asesora, conferencista, esposa y madre de familia. Y además de todos esos roles, pues ella fundó Arete, una empresa que se dedica a la educación integral del ser humano por medio de valores. Eh, Además, tiene un máster en educación en valores, magna cum laude de la Universidad del Istmo, y también es certificada en la metodología de coaching por valores de Barcelona. Ella es Irene Tobías. Hola Irene, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marolen. Gusto de saludarte, gusto de saludarlos a todos. Igualmente, muchas gracias Irene por haber aceptado nuestra invitación ya planificada desde hace algún tiempito, porque pues su agenda está sumamente ocupada también difundiendo valores, y la hemos visto muy activa. Gracias, sí, gracias a Dios. Ahí estamos difundiendo de manera transversal con niños, adolescentes, madres de familia y en empresas, ¿verdad? Eso es fabuloso, Irene. Antes de entrar como de lleno al tema de los valores en los niños, me gustaría conocer un poquito desde cuándo y por qué se adentró usted justamente a la capacitación, a la asesoría en el área de valores. Gracias, Marolen. Pues viera que este recorrido inició cuando yo saqué mis licenciaturas hace Algunos casi un añitos. par de décadas, honestamente. Saqué una licenciatura en administración de empresas y otra en comercio internacional, y tuve la oportunidad de laborar 4 años en el área de mercadeo. Luego me mudo a Asia, en donde tengo la oportunidad de trabajar como educadora, como maestra, enseñando inglés, y me doy cuenta que me fascina enseñar. Y de ahí empieza mi recorrido también como educadora, no solo con niños y adolescentes, sino también con empresarios. Yo le enseñaba inglés, español a empresarios, y al regresar a Guatemala continué con esa práctica, y conforme iba pasando el tiempo, pues me certifico en Teaching English as a Second Language en el 2010 y continúo trabajando como educadora, y es en el 2016 que yo decido iniciar la maestría en educación en valores, y fue debido a que yo soy mamá de 2 varones y empecé a notar cómo entre las madres de familia surgían ciertas dudas sobre cómo inculcar el respeto, la sinceridad, por dónde empezar, qué eran los valores, si se transmitían en casa, si se transmitían en las instituciones educativas, y así ciertos temas que salían a relucir y me empezaron a llamar la atención. Y durante los 2 años que cursé esa maestría, tuve la oportunidad ya de tener más claridad, ¿verdad? Y empezar a escribir ensayos y sobre temas que a mí me interesaban relacionados con valores. Al finalizar y me graduó en el 2018, digo, bueno, vamos a abrir una empresa de educación en valores,
La verdad es que no hay mucha gente que esté ahí afuera exponiéndose y hablando sobre el tema. Siendo inquisitiva justamente en un tema trascendental. Sí, y dije, bueno, voy a compartir desde mi experiencia como madre, como empresaria, como educadora, como mujer que ha vivido pues en 3 países diferentes, y decidí abrir la empresa y gracias a Dios ahí vamos siempre con esa mentalidad de transmitir los valores a nivel transversal. Como te comentaba al principio, gracias a Dios he desarrollado programas para niños, para adolescentes, cursos para madres de familia y en empresas que es en donde me contratan para dar asesorías. Irene, disculpa la interrupción. Me dice nuestro público que si le puedes dar un poquito de volumen tal vez a tu micro porque al parecer no se te escucha muy bien. Entonces, si fueras tan amable. Ah, muy bien. Déjame ver. Pues está en full. No sé si me Bueno, da. pero creo que tal vez depende de dónde esté la persona que nos está escuchando, porque ahorita algunas empezaron a decir se escucha muy bien. Entonces, creo que Entonces sí, sí, depende de dónde el esté. micrófono, pero tendría que irlo a traer. No, no te preocupes, creo que tiene mucho que ver en dónde estamos y cómo está nuestra señal de internet, que es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos hoy en día, ¿cierto? Claro que sí. Así Cuéntame. que sigamos, Irene, disculpa. Entonces, relativamente, me atrevo a decirte que estás así como baby en el negocio de los valores, porque aunque se oiga de una manera incorrecta tal vez para algunas personas, ¿verdad? Pero estamos en el negocio de los valores y porque en las empresas se tiene que procurar promover los valores, ¿cierto? Sí, cuando Difundir los uno labora valores. en una Y, empresa, es y, muy pues es tu trabajo, te has preparado, pagaste la maestría y entonces no se puede regalar las charlas de valores, ni se puede, uno quisiera por amor al arte y por amor a la comunidad a difundir y hablar de valores, pues, pero se tiene que pagar. claro, aunque parte de mi visión también es brindar precios justos. Para mí es muy importante la integridad, entonces no te sabría decir en comparación con otros conferencistas, pero yo trato de brindar precios justos, porque lo que me interesa es la enseñanza y la experiencia que van a vivir las personas, no tanto la remuneración. Ok. Tú, durante estos 2 años que te has dedicado a la práctica, a la difusión y a la promoción de valores, ¿te has enfocado más a la parte educativa, colegios, con niños, o muy, muy equitativo la forma corporativa y la parte educativa? Sí, yo te diría que vamos equitativos, la verdad, porque yo sí durante el tiempo que estuve desde el 2016, yo ya venía preparando todo este material, todos estos talleres, charlas, para que cuando yo lo lanzara ya tuviera bastante de dónde partir. Más que ya había tenido la oportunidad de dar varios talleres gratuitos para darme a conocer al principio, antes de abrir Arete. Claro. Y es la verdad es que yo pienso y siempre lo he dicho que el ejemplo, la huella que uno va dejando a través de los años realmente ayuda mucho al éxito que uno pueda llegar a tener en un emprendimiento. Porque te soy sincera, Marilyn, he tenido contrataciones de parte de empresas en donde laboran compañeros que trabajaron conmigo hace 22 años. Es por medio de recomendaciones y es algo por lo que uno tiene que estar muy agradecido realmente. Es importante, si uno se va a meter en este campo de la educación en valores, no solo hablar y enseñar y prepararse, sino vivir dando el ejemplo. Coherencia total y absoluta, ¿no? Correcto. Predicar y Coherencia, practicar. palabra y acción, les digo yo. Totalmente. Entonces, ahora ya que conocimos un poquito de cómo te adentraste a todo el mundo de los valores, que hoy más que nunca es trascendental, es necesario, porque al final el mundo en el que vivimos, las influencias que tenemos,
pues absorben mucho a nuestros chicos y si no fomentamos, si no les damos esa formación en valores, pues pueden llegar a estar complicados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué valores podemos inculcar en nuestros hijos y según sus edades, Irene, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 7 años de ciertos valores que a un adolescente ya de 14 años o a un chiquito de 3 años que desde los 3 años pues ya debemos empezar a inculcar ciertos valores. Correcto. Pues es muy importante y por esa razón, Marilyn, es que yo preparo muchos talleres para madres de familia, porque para mí es muy importante que ellas comprendan que los valores se transmiten desde el momento en que nuestros hijos nacen y nos los entregan en el hospital. Ese calor que ellos sienten de uno, ese cariño, la manera en la que uno los amamanta, la manera en la que uno los baña, los cuida, les canta tú sabes, sus canciones para que se queden dormidos, les saca el aire, los alimenta y demás. Toda esa interacción que uno va teniendo con ellos desde el momento del nacimiento les va dando a ellos un sentido de pertenencia, un sentido de validez, un sentido de capacidad. Yo soy capaz también, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que las madres lo entiendan. Desde el momento en que ellos llegan al mundo, ya empezamos a transmitir valores como el cariño, el amor, la empatía. Entonces, la generosidad, todo esto ellos lo van percibiendo. Conforme ellos van creciendo, obviamente ya van aprendiendo las palabras. ¿Y qué son los valores? Son prácticamente estas palabras formadas por nuestras creencias en las cuales basamos nuestros comportamientos. Entonces, si ellos van sintiendo todo eso desde su nacimiento, es mucho más fácil que lo vayan identificando con una palabra. Claro. Ahora, para transmitir valores hay algo que se llaman los periodos sensitivos en la vida de un niño, que son periodos durante los cuales ellos están más propensos a desarrollar ciertos valores. Yo le digo a las madres de familia, sí, tengo algunas sugerencias basadas en literatura de David Isaacs, y son, por ejemplo, los periodos sensitivos serían tres, de los 0 a los 7 años, de los 8 a los 12 y de los 13 a los 18. Ahora, de los 0 a los 7 años, ciertos valores que podemos fomentar a ellos, que va a ser mucho más fácil que ellos los absorban, serían, por ejemplo, el ¿El orden. orden? Las dos coincidimos, el orden. Y es que ahorita me quedé pensando porque siempre le digo yo a las madres de familia, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, estaba de moda esa canción de limpia, limpia, guarda todo en su lugar. ¿Por qué hay hasta canciones sobre el orden, de poner todo en su lugar, de levantar las cosas, de limpiar, de ordenar, que cada color con, ¿verdad? En donde va, Claro, el tamaño. la caja de juguetes bien ordenada, su Los ropa, ponen el a canasto de la clasificar. ropa sucia. Claro, claro. Los ponen a clasificar en el colegio también, ¿verdad? Que por color, que por tamaño y así. Entonces, es porque el orden se puede fomentar muy fácilmente de los 0 a los 7 años, al igual que la obediencia y la sinceridad. Y me Claro, encanta cuando... un chiquito ordenado ya a los 15 años ya no va a andar tirando las cosas en la mochila porque creció en sus primeros años siendo un niño ordenado, pues, ¿verdad? Entonces Claro, va a llegar a un trabajo y va a ser un joven ordenado. correcto. Entonces, he ahí, ¿verdad? La clave de por qué hay que empezar a esa edad. Hay mamás que me dicen, Irene, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que promover la amistad o la limpieza. Yo, excelente, háganlo, pero tomen en cuenta estos valores como el orden, la obediencia, la sinceridad. La sinceridad, no sé si te has topado con chiquitos a esa edad que a veces hacen comentarios en reuniones o hasta sus maestras son tan sinceros que hasta cuentan cosas de la casa, cuentan cosas porque ellos así son, están propensos a contar, ¿verdad? Son espontáneos. Entonces ahí uno les puede ir enseñando, ¿verdad? Poco a poco que sí, es bueno ser sincero, pero todo con medida, que hay ciertas Con cosas, prudencia. con prudencia, ¿verdad? Entonces, estos serían tres valores para ese Para periodo, por ejemplo. uh-huh. Ahora, de los 8 a los 12 años, pues ya están en primaria, ¿verdad? Pasando a básicos, estaría, por ejemplo, la perseverancia. La perseverancia, el respeto, son dos valores que vienen a complementar los tres que te mencioné anteriormente. ¿Cómo podrían fomentar la perseverancia, por ejemplo?
Número uno, enseñándoles a enfocarse en lo positivo de las situaciones. Cuando las tareas no les salen, cuando las planas no les salen. Que de ahí se puede aprender. Todos sabemos que de los errores es de donde más se aprenden, pero para ellos es frustrante ver que no les sale y etcétera. Seguirles repitiendo, ¿verdad? Tú eres capaz, tú puedes, conforme más practiques, lo vas a lograr sacar bien, lo vas a lograr hacer bien o mejor, ¿verdad? También hay algo muy importante para la perseverancia, es enseñarles a que todo lo que se comienza se termina, pero regulado. Hay personas que se lo toman literal, por ponerte un ejemplo, empiezan sus hijos a aprender un instrumento musical. Ah, va, pero entonces vas a ser guitarrista toda tu vida. O sea, te gradúas del colegio y vas a seguir con la guitarra y etcétera. Te vas a dedicar casi que a eso. No, está bien, ¿quieres estudiar guitarra? Por ponerte, como hay diferentes sistemas, ¿verdad? Digamos que estás en el método Suzuki o algún otro método, mira, bueno, te vas a comprometer por lo menos todo este año y, ¿verdad? Terminas por lo menos el primer libro y entonces ya vemos. No me vas a dejar tirada la guitarra en 2 meses, porque entonces la inversión, ¿verdad? El tiempo. Entonces uno les va enseñando de que todo lo que se empieza se termina, pero también hay en ciertos casos, como te digo, en esto, que se puede ir regulando por periodos. Ok, buenísimo. Y cuando tú hablabas justamente de la perseverancia, cuando están haciendo las tareas o algo, no sé si me equivoco, también es como cuando ellos entran en la desesperación o que no les salen las planas o los ejercicios, pues también ahí enseñarles a regular sus emociones, ¿no? A formar también su carácter de cómo manejar la frustración a través de sus emociones. Correcto, sí. Excelente sugerencia y, por ejemplo, es importante también reconocerles sus logros. No te estoy diciendo, ay, regalo o fiesta por cada logro que tengan, pero sí reconocerles, wow, o sea, te esforzaste y sacaste una buena nota, te felicito porque es tu esfuerzo. Uh -huh. Es el resultado de lo que tú invertiste en tiempo y en dedicación. Conforme ellos van descubriendo sus fortalezas también y conforme ellos van adquiriendo logros, también se van sintiendo más impulsados a perseverar, porque se dan cuenta de que, ve pues, o sea, le dediqué tiempo y lo logré. Entonces ahora con esta otra meta le voy a dedicar tiempo y lo voy a lograr. Es prácticamente, ¿verdad? Así es la vida. Uno basado en las experiencias, uno se va guiando. Y es muy importante también inculcarles en esa edad que va el respeto, la paciencia, la perseverancia, lo que es la obra bien hecha. Eso lo hablábamos mucho durante la maestría en educación de valores y es aprender a hacer las cosas con excelencia. Uh -huh. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si Sí, vas a es hacer mejor las no lo tareas, hagas, porque para dejarlo a medias, mejor no lo hagas. Ya que te interrumpí, aprovecho y saludamos a nuestra amiga de República Dominicana. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias a cada una de las personas que se van sumando con nosotros. Gracias, Emi. Excelente tema, dice, por supuesto. Ana Karina nos dice, qué buen tema. Creo que es tan importante como que los niños aprendan matemática e idiomas. Totalmente de acuerdo. Un niño con valores es un adulto con valores e integridad. Lo que se siembra se cosecha. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos a niños o adolescentes de alto riesgo, ¿verdad? No son ellos los culpables de vivir lo que viven ni de ser como son, sino de padres irresponsables que no hicieron bien su tarea o no están haciendo bien su tarea. claro, los ves desubicados y, por supuesto, no tuvieron toda esa guianza, esa dedicación de parte de sus padres durante su niñez. Más sin embargo, nunca es tarde para empezar, porque Totalmente. la verdad es que la vida y las circunstancias, prácticamente la vida de uno es 90% circunstancias, 10% no, perdón, 10% las circunstancias y 90% mi actitud, ¿verdad? Entonces, no importando lo que yo viví en el pasado, yo puedo decidir hoy empezar a vivir y a reflejar valores. Y lo puedo hacer y yo puedo marcar esa diferencia en mi vida y en la vida de los que me rodean. Y bueno, regresando a lo de los periodos sensitivos, perdón, Marilyn, No. es el último, que es de los 13 a los 18, la Uh-huh. adolescencia. Sí, que es como que muchos padres la padecen, ¿no? Sí. Durante esta etapa hay dos valores que resaltan mucho, la autoestima y la justicia. La La autoestima autoestima entra hasta en esta etapa de las edades, Irene.
No, la autoestima uno la va reforzando desde que Desde están chiquitos. pequeños, conforme, como te decía, validándolos, haciéndolos sentirse capaces con el cariño que uno les brinda. Pero realmente el periodo en donde Entran en crisis entra porque en el entorno crisis, y los amigos están como, apoyo, te ves fea, estás flaca, y en el caso de las niñas, ay, todavía no usas bra, ay, estás muy gorda, ay, entonces empiezan todas esas críticas de los amigos, ¿no? correcto. Pero fíjate que si te pones a pensar, de los 0 a los 7 años tenemos también la sinceridad. Uno como padre se puede sincerar con ellos y decirle, mi amor, es que tú, por ejemplo, a las mujercitas, eres preciosa, eres valiosa, eres creación de Dios, me encanta que tienes habilidad para dibujar, o a los hombres, mira qué bueno eres para jugar fútbol, o sea, tienes habilidad para los deportes, y exponerlos a todas estas experiencias que vayan potencializando sus fortalezas, porque entonces al llegar a la adolescencia, cuando pasa esa crisis, no es tan difícil manejarlo, porque ellos ya saben para qué son buenos, Claro, han tenido claro, ciertos logros, entonces se sienten más seguros ellos. De hecho, la autoestima, para la autoestima durante la adolescencia es muy importante que ellos sigan recibiendo amor. Muchos padres de familia, al pensar de que por estar en esa edad ya están más grandes, les dan mucha libertad y los sueltan mucho, pero ellos todavía necesitan sentir ese cariño, esos apapachos, esa atención, que los escuchemos, y es importante enseñarles a que aprendan de sus errores porque se frustran bastante. totalmente, totalmente. En este sentido, y ya que estamos todavía hablando de esas etapas y periodos sensitivos, como tú mencionaste, ¿tienes algún libro o algo que les puedas recomendar a las madres que nos estén escuchando? Porque al final también nosotros como adultos, como padres o como tíos o, en fin, con el rol de adulto que estemos viviendo y siempre tenemos niños a nuestro alcance, pues también debemos prepararnos para saber cómo ayudar a formar de mejor manera a los chicos. ¿Tienes Ajá. algunos libros o títulos que nos puedas recomendar ahí a la mano? Sí, y están precisamente atrás de mí, pero me da pena voltearme y agarrarlos. Dale, dale, dale. Entonces, nosotros les recordamos que mañana justamente vamos a hablar también de un tema que está orientado a los chicos. Hablaremos con la gerente general de Editorial Piedra Santa. Con ella vamos a hablar justamente de la importancia de la lectura, de la cultura y de cómo la educación se está transformando en estos tiempos. Así que mañana tenemos también una gran invitada de Editorial Piedra Santa. Es que es tan importante fomentar la cultura y la lectura, ¿verdad, Irene? Ay, sí, yo sí te lo digo desde una primera edad. A mí me preguntan varias mamás, Irene, ¿cómo hiciste para tener hijos lectores? Les digo eso igual, desde la primera infancia. Te tienes que Totalmente. sentar y leerles tú a ellos, Sí, inculcarles cosas. están las ediciones infantiles de las grandes obras literarias en dibujo, son lindos, preciosos esos libros, La Ilíada, Los Tres Mosqueteros, todos esos libros están en versión infantil y desde esa edad hay que enseñarles nosotros ponernos a leer, tal vez como padres nunca los leímos, ¿verdad? Cuando éramos Sí, jóvenes, entonces ahora con el objetivo de fomentarle a nuestros hijos, sí, comprar uno de esos libros y leerlos con ellos. excelente, sí. Y hay que gozarse ese tiempo porque ellos todo lo perciben. Entonces ellos van a sentir si de verdad nosotros nos estamos gozando ese tiempo, interpretando voces, usando títeres, peluches y actuando la historia, o si lo estamos leyendo solo por pasar el tiempo. Claro, claro. O comprarle el libro y se le dice, lee el libro, pero nosotros no nos involucramos con ellos. Entonces ellos ni por dónde pasó, pero cuéntanos qué libros nos vas recomendando. Bueno, les tengo, por ejemplo, no sé si lo logran ver ahí, se llama Por favor, háblame del amor. Ajá, lindo, sí. Si no estoy mal, lo encuentran en la librería La Jirafa en Unicentro Zona 10. Ok. Ya, yo Ahí, hace como sí, solo porque soy fan de la librería y la verdad que esa tienda tiene unos libros impresionantes, impresionantes. Sí, claro, sí. está El poder del pensamiento flexible de Walter Ese Rizzo, es buenísimo, buenísimo, buenísimo ese ¿verdad? libro. Sí, sí. Está que se llama Amor y respeto en la familia. Lo recomiendo yo bastante, del doctor Emerson Eggerichs. Ah, ese sí no lo he leído. Ay, deberías de leerlo, pero
Bueno, si quieres después te voy diciendo las librerías. Claro, ahí vemos, ¿verdad? Hoy todo se puede encontrar. Este también es en La Jirafa, Poder Ser Yo. Este es de la autoestima. Para Buenísimo. mamás de adolescentes, este es muy bueno. Y este me encantó también, de David Solá, Nuestros hijos, nuestros maestros. Buenísimo también. Para uno como madre de familia, y lo puedes relacionar con tus hijos, no importando la edad que tengan. Me surge una pregunta ahorita viendo lo de los libros, Irene. Lamentablemente, porque es una realidad, los hogares están volviéndose disfuncionales y monoparentales en la sociedad que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué libros les recomiendas en todo caso a madres o padres que están pasando por un divorcio o una separación que no está siendo muy sana y que entonces eso no contribuye en formar a los niños en principios y valores, pues? Claro, bueno, no contribuye dependiendo cómo lo manejen los papás. Ajá, ajá. Porque si los papás no lo saben manejar, sí. Es muy complejo. Y seamos realistas, Irene, la mayoría de parejas, lamentablemente, no pueden o no tienen la capacidad o no quieren tener la capacidad adecuada de manejar una separación, porque su mismo dolor y su misma frustración al final la trasladan a los chicos y entonces se vuelve un poco complicado. Lo hablaba hace como 15 días con Eduardo Montano, que hablamos de su libro, Foro Familiar, y hablábamos justamente de eso, ¿no? De que al final los chicos son el reflejo de nosotros como padres. Entonces, pero ¿qué nos puedes hablar de ese tema? Lo importante es que uno se eduque emocionalmente, que uno esté creciendo constantemente a nivel personal, reflexionando, porque no solo a través de la lectura, sino a través de podcasts, de talleres, todo esto lo va a hacer a uno tener esa introspección y darse cuenta en qué áreas uno debe mejorar. Y es impresionante cómo de alguna manera eso le hace clic a las personas y se dan cuenta de lo que están haciendo incorrectamente. La verdad es que estén o no estén divorciados, por ejemplo, hay parejas inclusive que están casadas y tienen muchísimos problemas. Entonces, realmente solo el divorcio no puede determinar, ¿verdad? Que vayan a haber problemas con los niños. Entonces, yo siempre, por eso te vuelvo a comentar que trabajo mucho con madres de familia, porque les insisto en la importancia de estar bien uno primero. Si tú estás bien, si tú eres una mujer sólida y sabes dónde están tus raíces, va a ser muy difícil que algo te mueva, que algo te bote. Entonces, leer libros como los de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el hombre en busca de sentido, no sé si Es clave. Víctor Frankl, por Sí, favor. eso es clave. Ajá. Hay libros, o te puedo dar más bien autores, ¿verdad? Autores como David Isaacs, Stephen Covey, C.S. Lewis, está Regino Navarro también, que escribe mucho de valores. Entonces, es importante que uno se tome el tiempo cuando uno esté mal de buscar ese tipo de ayuda, porque si no uno va a enfrentar todos los días solo reaccionando, atacando. Y realmente uno necesita depurarse, necesita sacar todo eso que le está molestando, esas inseguridades, esas tristezas, ese rencor. Es importante que uno se limpie de eso a diario. A diario, como tú bien dices, a diario, ¿no? Todos los días, pues tener uno de esos libros y hoy en día, la verdad que está tan al alcance de que te metes a Google y lo puedes bajar hasta gratis en algunos casos, los PDFs de los libros o buscar en YouTube videos, conferencias de estos autores, ¿verdad? Que enseñan increíblemente para ese crecimiento nuestro, porque a través de nuestro crecimiento y nuestra estabilidad y paz interior vamos a poder manejar y formar de mejor manera a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo, después de que ya nos hablaste de las edades y los valores adecuados según sus edades, Irene, ¿cómo fomentar y fortalecer los valores en la práctica? Porque pues al final los niños están, y más ahorita en estos 6 meses que les ha tocado muy duro a los niños también, Irene, porque tenemos que estar conscientes que ellos pues la están padeciendo, ¿no? Sí.
sin el contacto con sus amiguitos, sin ir a los recreos del colegio, tantas actividades que tuvieron que dejar de lado. Entonces, ¿cómo podemos en esta época fomentar en ellos los valores necesarios? Pues yo te diría primero que todo, Marilyn, poniendo uno el ejemplo. No puedes estarles pidiendo que respeten si tú no los respetas, o pedirles que sean organizados si tú no eres organizada, pedirles que sean responsables si ellos mismos se dan cuenta que tú estás fallando en ciertas áreas en donde no estás siendo responsable, o exigirles cariño si tú no eres la que se los da. Entonces el ejemplo es clave. Luego yo te diría que es muy importante exigir a cada uno de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a su edad, porque no le puedes exigir igual a todos tus hijos, ¿verdad? Tienes que tomar en cuenta las edades. Es muy importante también el tiempo de calidad que uno les brinde. No te estoy diciendo pasa todo el día con ellos, a su lado, su sombra, no, pero sí tienes que definir ciertos tiempos durante el día en donde vas a pasar con cada uno de tus hijos. Yo siempre sugiero que sea un tiempo individual y obviamente a la hora de comer, comer todos juntos en la mesa, ¿verdad? Platicar de diferentes temas, sobre anécdotas, fomentar la comunicación, pero sí es importante ese tiempo de calidad y la constancia. Tenemos que ser constantes. No vamos a que esta semana paso tiempo con ellos y esta semana pongo el ejemplo y la otra semana no me Me importa. olvido. Ajá, y me olvido y de repente me acuerdo y otra vez, porque entonces esa estabilidad y esa inestabilidad y esa... O les digo, en esta casa no se grita, pero la primera que grita soy yo. Sí, ¿Verdad? En correcto. esta casa no se tiran las cosas y la primera que somata a la mesa o algo soy yo. No le pegues a tu hermano y le pego yo a él por haberle pegado a su hermano. ¿Verdad? Entonces, son de las cosas que realmente debemos ir aprendiendo, ¿no? Y como tú dices, es una tarea de todos los días. Sí, todos los días. Así te diría yo que es la mejor manera, o sea, el ejemplo, como te dije, el ejemplo, la constancia, el tiempo de calidad. Ahora, ¿qué consejos nos puedes ir compartiendo o tips, Irene, por ejemplo, para que los niños sean disciplinados, así como ejercicios o consejos específicos que tú nos puedas ir sugiriendo para que sean, para fomentarles la responsabilidad, para fomentarles la disciplina, la confianza, ¿verdad? Es que es tan importante porque si no llegan a los 16, 17 años y es cuando empiezan a mentir de que se van a ir a la casa de un amigo, pero no se van a la casa del amigo y se van a otro lado, pero es porque no tienen confianza en nosotros, sus padres. Sí, es muy importante que uno como padre de familia entienda que nuestros hijos aprenden los valores a medida que ellos nos observan a nosotros día tras día, a medida que ellos observan cómo nosotros lidiamos con los problemas o los retos que se nos pueden llegar a presentar en los días, la manera en la que atendemos las llamadas, en la que resolvemos los problemas familiares o cualquier situación que se pueda presentar. Ahí empieza. Luego, respecto a la responsabilidad, yo sí soy amante de las rutinas. Te soy sincera, desde que nacieron, desde el día que llegamos a casa con mi primer hijo, mi esposo así como, ¿y ahora qué? Porque él estaba así como, a la que nervios, bueno, ya estamos solos tú y yo con el bebé. Y ok, rutinas, ¿verdad? Nos vamos a tratar de dormirlo a cierta hora, de alimentarlo cada cierto tiempo y de bañarlo a la misma hora todos los días, etcétera. Totalmente, ¿verdad? Esposo divino porque él, va, sí, está bien, ¿verdad? Y Esas ahí son tus normas. y ahí íbamos. Conforme el mayor, ¿verdad? Conforme el mayor fue creciendo, ya a los 2 años y medio nació mi segundo hijo y entonces él ya tenía cierta rutina. Entonces era mucho más fácil, que decía, yo les tenía, por ejemplo, una rutina antes de los 4 años, la rutina que yo les mantenía, una rutina gigante. Es que sí, ocupaba un espacio gigante en una pared del cuarto de juegos y eran con dibujos grandes. Entonces yo les ponía, digamos, los números, las horas y le ponía, digamos, habían dibujos de niños tal vez comiendo, o sea, era la hora de la comida. Después de niños, qué sé yo, Todo muy visual y gráfico, no era necesario que ellos supieran leer, pero ellos a través de los dibujos entendían y sabían. Y la verdad que les puedes hacer preguntas básicas como, bueno, si acabamos de comer, ¿qué nos toca hacer ahora? Y salía corriendo a ver su rutina. Ay, nos toca hacer tal cosa. Entonces, todo eso
uno piensa que no, pero les va fomentando, ya conforme van creciendo, ya después se quita esa rutina y se vuelve con oraciones. Digamos, hora del desayuno, hora de tal cosa, de las tareas, del deporte, etcétera. Y ya ahorita ninguno de los dos tiene la rutina pegada porque se van en automático. Ya se quedó interna en ellos, sí. Y es tan importante también lo que tú dices de las rutinas que a veces como papás eh, quizás porque el sentido de culpa nos invade, ¿no? Muchas veces, y más a las madres que cuando nuestros hijos están chiquitos nos toca viajar o nos toca dejarlos con los abuelos o nos toca dejarlos con la persona que los cuida. Entonces nos va invadiendo el sentido de culpa y vamos dejando por un lado quizás la disciplina, quizás el seguir las rutinas, ¿verdad? Y eso creo que viene a ser un error de parte nuestra. Y sí es importante porque yo he tenido varias mamás que han llevado asesorías porque yo doy asesoramiento en valores. O sea, las mamás me contactan y me dicen, quiero que me enseñes cómo puedo fomentar valores a mis hijos de ciertas edades, a través de qué actividades, y trabajamos un plan y todo. Entonces, yo les digo que si los tienen que dejar bajo el cuidado de los abuelos, igual tengan las rutinas allá. Uno le tiene que enseñar a los abuelitos, mira, es que yo estoy trabajando de esta manera con ellos en casa, y es importante la congruencia nuevamente, la Son constancia. complicados los abuelos a veces, de verdad. Yo Pero muchas digo, veces, sí. sí, no la padecí, pero realmente sí, hay unos abuelitos que rompen los esquemas. Ah, sí, pero es que tampoco que sea así muy cuadrada la rutina, ¿verdad? O sea, que haya cierta flexibilidad. Y tomar en cuenta también, generalmente si uno es claro, ellos Se acoplan. se acoplan, sí. Ah, sí, ahora que no sean cosas así muy extremas, ¿verdad? Pero sí. Claro. Claro, y el tener las rutinas a los niños, ¿no? A las 8 de la noche aquí todos se van a dormir, terminas de cenar, te vas a dormir a las 8, te vas a tu cuarto, leemos un cuento, se apaga la luz y ya, ¿verdad? Pero creo que de un tiempo para acá, todas esas normas, de alguna manera nosotros como padres las hemos ido dejando a un lado, quizás porque el consumismo nos consume, quizás porque al final ya cada uno con televisor en su habitación y cada uno ve el Netflix hasta la hora que quiere. Entonces como que hemos ido dejando por un lado el seguir la disciplina y las normas. ¿Cómo podemos recuperarlo, Irene? Fíjate que por eso, de hecho, yo tengo un taller que es Educación en Valores, ¿por dónde empiezo? Se llama. Es un taller para mamás en donde cabal les enseño el proceso de cómo seguirlo. Es que es importante también tener normas en la casa. Estas normas que tengan su base, o sea, estén basadas en ciertos valores que nosotros queramos promover en la familia. Porque entonces así los hijos comprenden que salieron de los valores en común que tenemos, y no porque a mamá se le dio la gana poner esa regla hoy y la otra semana la cambió y, ¿me entendés? Dentro de un mes la quitó y así. ¿De qué otra manera? Como te decía al principio, las rutinas. Muy importante. Yo lo que manejé en algún momento y lo he trabajado con algunas clientas son las checklists. Uh-huh. Después de las checklists, por ejemplo, a la hora de levantarse y antes de acostarse. Entonces, a la hora de levantarse, por ejemplo, me levanto, me lavo mi cara, los dientes, si se bañan en la mañana, pues bañarse y ponerse el uniforme, hacer su cama o estirar su cama, porque tampoco les vamos a exigir, ¿verdad? Si están muy pequeños, ¿verdad? Y bajar a desayunar. Entonces, ellos mismos van marcando que ya lo fueron haciendo. No porque vaya a haber una recompensa ni nada, sino porque es por su bien. Y porque es su responsabilidad. Sí, y poco a poco se va creando ese hábito. Igual antes de dormir. Bueno, ¿qué hay que hacer antes de dormir, chicos? Entonces hay que empezar como una media hora antes. Eso toma tiempo. Que lavarse los dientes, que arreglar el uniforme para el siguiente día, arreglar su cama ya para dormir, y los que tengan su tiempo, no sé, de reflexión antes de dormir, ¿verdad? Lo tienen y se acuestan. Entonces ahí está. Entonces nuevamente esa constancia les da a ellos mucha seguridad. Saben qué esperar, saben a qué hora empieza la rutina en la noche, digamos, y ya se van. Yo he tenido casos de mamás que tienen hijos de 10, 11 años y me dicen, Irene, es que cómo me cuesta cambiarlo en la mañana. Yo, 10, 11 años, Ya no. no, Ya deberían de bajar uniformados a desayunar. totalmente. Serio. Entonces, a través de ese proceso vamos trabajando y se quedan impresionadas. Es que de verdad pueden.
Y es que ellos son capaces, por eso insisto en lo de hacernos sentir capaces, porque De alguna manera, al ver ellos que pueden manejar nuestras emociones, nos manipulan como les da la gana, pues, y nosotros como el sentido de culpa es mucho más grande que nuestra seguridad en cuanto a las normas que debemos implementar en casa, pues vamos dejando de que ellos vayan conduciendo. no, y a veces es la misma mamá que quiere estar haciendo todo. Quiere Ujú. estar escogiendo, quiere estar decidiendo, quiere estar, pero en realidad no se da cuenta que tiene a su cargo un ser humano que está en formación y en crecimiento y que conforme va avanzando en edad, necesitamos darle más libertad y hacerle saber que es capaz de asumir más retos y más responsabilidades. Claro, en la medida en que ellos se van sintiendo más libres, va creciendo su sentido de responsabilidad, ¿verdad? Porque saben, bueno, ok, hago esto y la consecuencia puede ser esta o esta, ¿verdad? Y el responsable voy a ser yo, que a veces en época de colegio normal suele pasar que tal vez los niños olvidan justamente la tarea que tenían que llevar ese día y ahí va la mamá corriendo y lleva la tarea al colegio. Entonces, error garrafal. Sí, correcto. Ya a esa edad tienen que aprender de sus errores. O sea, no la hiciste ni modo, ¿verdad? Tú eres el responsable. Nunca se te va a olvidar, seguramente si te ponen un cero o no sé, la mitad de la nota, no se te va a volver a olvidar la tarea porque ya sabes. Ahora, hablando de valores y de papá y mamá, Irene, ¿cuáles son los valores? Si es que tú has identificado que hay valores que vinculan más a las niñas con mamá o a las niñas con papá y a los niños con mamá y los niños con papá. No, fíjate que de hecho, cuando yo trabajo valores, porque he trabajado valores con niños, con adolescentes y con parejas, eh, Ujú. cada quien tiene su propio sistema de valores y no está basado en eso, sino está basado más que todo en lo que para ellos, en sus propias prioridades. Entonces, vamos a tener niñas que para ellas es súper importante, por ejemplo, la alegría, la felicidad, la diversión, la familia. Entonces ahí te puedes dar cuenta, ok, sí, son niñas que para ellas es importante tener un hogar en paz, lleno de armonía, donde reciban mucho cariño. Van a haber otras niñas para las cuales va a ser importante la justicia, la autoestima, la responsabilidad, el éxito profesional que se traduce a tener buenas notas, por ejemplo. Entonces decís, ok, posiblemente aquí a ella le exijan mucho más. Entonces uno va interpretando ciertas cosas. Pero ya en sí de por qué se relacionan con el papá y la mamá, yo te diría que es más que todo por ese sentido de pertenencia que los niños tienen todo el tiempo. Ellos necesitan sentir que pertenecen a una familia, que necesitan sentirse amados. En el caso de las niñas, protegidas. Y por eso se buscan al papi, ¿verdad? O sea, quiero sentirme protegida por ti, tú eres mi papá, tú me proteges, me cuidas. Y los niños ven a la mamá más bien como un ejemplo de amor, de generosidad, de buscan esas caricias, el cariño. Ese es el patrón como normal o adecuado que esperamos, ¿no? Que se viva dentro de las familias, pero como te decía hace un momento, incluso la violencia intrafamiliar ha aumentado en estos últimos meses, el número de divorcios también ha aumentado según los índices de la municipalidad y del RENAP, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedes tú recomendar eh, y traigo a colación este tema porque recientemente leí algunas estadísticas, Irene, y a veces eso pues frustra mucho más a la mamá, ¿verdad? Porque entonces ella se queda con los niños, el papá a veces el fin de semana ni se ocupa de los niños y a lo mejor la niña está viviendo en una etapa de adolescencia donde lo que empieza a crear hacia su papá son sentimientos negativos. ¿Cómo se pueden manejar ese tipo de emociones con los niños? O incluso el niño también va creciendo con sentimientos negativos hacia su mamá porque piensa que su papá se fue por su culpa, pues. Por eso es tan importante, Marolyn, la comunicación. Fíjate que de hecho, eh, en lo que es el valor de la autoestima hay 4 dimensiones, que son la comunicación, la confianza, la cooperación y, ay, me falta una, comunicación, confianza, cooperación
y cariño. Ujú, Entonces, es importante enfocarse en esto. O sea, los hijos, independientemente de que tu papá esté podemos estar casados y papá no está presente. Podemos estar ujú. divorciados también y papá no está presente. Los hijos tienen que entender que al final, nuevamente, ellos son los que van a decidir qué vida es la que quieren tomar. Si quieren vivir una vida en paz, si quieren vivir, perdonar a las personas que les han dañado y tomar esa decisión de, bueno, yo no voy a dejar que todo lo que esté pasando con mis papás me afecte. Sí, es cierto, me va a afectar en un nivel, pero yo no lo voy a permitir porque yo soy un ser humano único y tengo mis propios valores que yo estoy desarrollando en mí, aparte de los que me quieran fomentar o no me estén fomentando en casa. Es importante recalcarles a ellos su individualidad, recalcarles lo mucho que valen, lo importante que es que no se dejen influir por las circunstancias o la situación entre los papás. Es muy importante, yo como te digo, como te decía al principio, todo esto de la validación, hacerlos sentirse capaces, hacerlos sentirse que pertenecen. Mira, entre la comunicación es muy importante. Entre tu papá y yo las cosas no funcionaron, pero eso no significa que a ti te va a pasar lo mismo. Eso no significa que tú vas a vivir una vida llena de rencor, de odio, de tristeza por la manera en la que nosotros manejamos el divorcio o la situación. Eso no significa que no te queramos. Tal vez no te lo decimos suficiente, pero ellos necesitan escuchar todo esto. Pero honestamente, Marilyn, esas conversaciones así sinceras no siempre se tienen. Claro, huimos de esas conversaciones como padres o decimos, ay, no es que los niños no lo van a entender, ay, no es que los niños están muy chiquitos y no lo van a comprender. Hace unos días tenía yo una reunión con amigas y hablábamos de justamente de que los jóvenes hoy, los millennials y centennial, no se quieren casar, tienen los 30, 32 años y prefieren no casarse, no tener hijos, ¿verdad? Y dicen, pues salió el tema de que es porque pues ya no creen en el matrimonio y que ya prefieren vivir solos. Entonces yo les decía que los responsables de que los jóvenes piensen así somos nosotros los padres, porque hemos inculcado, nos hemos quejado tanto de que si me fue mal y me divorcié, entonces es terrible. Y entonces de oír tanto nuestras quejas, los jóvenes creen que igual les va a ir probablemente o que no pueden formar un hogar lindo. Entonces yo les decía a mis amigas ese día que es responsabilidad nuestra el que los jóvenes de hoy piensen así, de que no quieren tener hijos y que mejor vivan así. Y dicen, no, es que el mundo va a ser diferente, el mundo va a ser mejor porque tienen acceso a tecnología, van a poder tener una mejor salud, o sea, van a tener tantas cosas mejores para poder formar una linda familia, pero lamentablemente nosotros los hemos intoxicado mental y emocionalmente. Es mi perspectiva, pues, ¿verdad? Sí, hay tantos casos, Marilyn, de pues las mamás, lamentablemente, si están muy dolidas, como te digo, están llenas de sentimientos negativos, lo exteriorizan y entonces todo eso queda sembrado en el pensamiento de los hijos. Por eso te digo que es importante que ellos entiendan que si a mí me fue mal, no significa que a ti te va a ir igual. Yo tomé mis propias decisiones, yo aprendí de mis propios errores y tú tienes derecho a tomar tus propias decisiones, pero en ningún momento descartar el hecho de que puede formar una familia y ser feliz. ¿Y sabes cuál es el otro error, Marilyn, que yo he notado pues, en general ya todo este tiempo asesorando y dando talleres? Es que muchas personas llegan al matrimonio sin arreglar sus problemas que atraen ellos, esos rencores, esos dolores, ese odio, esas injusticias. Necesitan resolver eso primero, porque entonces entran a una relación en donde esperan o que la otra persona les supla todo eso que a ellos les faltan o quieren cambiar a la persona con quien ya se casaron. O sea, si te casaste, lo estás aceptando o la estás aceptando porque Tal cual. tal cual, ajá, no vas a empezar, bueno, ahora no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, entonces empiezan los problemas, la poca tolerancia, Marilyn, la poca tolerancia a la frustración, la poca tolerancia a las diferencias de mi pareja, a sus opiniones, a sus hábitos, pero ¿cómo no te diste cuenta antes, pues? Es que Claro. estaba cegada por el amor. Bueno, pues entonces ya estás en la relación, es un compromiso y recuerda que lo importante es tú ser tu mejor versión. Si uno es su mejor versión, Marilyn, es impresionante, es como un imán. La pareja de alguna manera
también va a esforzarse por ser su mejor versión, por hacer ciertos cambios sin que uno tenga que decir nada. Totalmente, totalmente. Y es tan importante por eso que nosotros trabajemos en nosotros mismos, ¿no? Quizás en alguna oportunidad nosotros veníamos de hogares divorciados o de vivir sin papá y sin mamá, y eso no significa que nosotros no trabajemos en darle a nuestros hijos el mejor hogar posible, lleno de amor, lleno de afecto, lleno de comprensión, para que ellos crean y estén convencidos de que sí pueden formar un hogar lleno de amor, lleno de comprensión. Que todos nos equivocamos, pues sí, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero en la misma medida ir automejorándonos. Sí, y es importante que ellos entiendan que nada ni nadie les puede robar la paz también, porque los adolescentes a veces se frustran, nuevamente volviendo a los casos que mencionabas, ¿verdad? Si ven que hay problemas intrafamiliares, todo, miren, no dejen que eso les altere la paz, o sea, es un problema entre adultos, los adultos lo tienen que resolver y es importante, pero lamentablemente las parejas pues o se cegan o están tan metidas en esos sentimientos negativos que fallan en darse cuenta todo lo que le está afectando a los hijos. Totalmente, totalmente de acuerdo y es sumamente importante que nosotros por decisión propia digamos, bueno, que voy a leer este libro, vernos frente al espejo y decir, sí, me estoy equivocando y la persona a la que más estoy dañando es a la personita que más amo. Y Ay, por, sí. ¿verdad? Y, Fíjate que yo creo que no te había comentado, pero yo soy voluntaria también en Guatemala Próspera con los diplomados de John Maxwell desde inicios ajá. del año pasado. Entonces, Justamente hoy hablé con Yasmín Di Mayo porque vamos a hacer un en vivo con Yasmín. bueno, pues sí, a mí se me ocurrió el año pasado y dije, bueno, formar grupos con mamás del colegio de mis hijos. Porque qué bonito poderles llegar a ellas y que a través de eso le llegue a sus familias y de alguna manera regrese eso a mis hijos. Y así Claro. fue como comencé y luego empecé a formar grupos de mamás. Y ahorita, o sea, tengo grupos de mamás que yo no conocía y ahora las conozco y qué bonito, de verdad, porque van transformando su vida, pero porque ellas buscaron esa transformación, ellas Claro. se comprometieron a marcar esa diferencia en sus vidas. Nuevamente, Marilyn, empieza en uno. Totalmente. Empieza en uno primero. Irene, te dejo esta pregunta. Nos dice Rosaura. Hola Rosaura, buenas noches. Nos dice pregunta para Irene. ¿Qué recomendaría a los padres que aún enfrentan problemas de su pasado? Ay, mi linda, yo te diría que no, ya tienes que dejarlos ir. No dejes que nada de lo que pasó en el pasado te robe tu paz. Mira, la vida realmente es tan corta, o sea, el tiempo que estamos aquí en la tierra, esto es como Así, así. Ya vamos a llegar a Navidad. de pasadita para Empezó el año, llegar a empezó la vida eterna. cerramos los ojos y ya vamos a llegar a diciembre. O sea, así pasa el tiempo y así tenemos que nosotros refrescar nuestras emociones. Pero, ¿qué le aconsejas tú, Irene, para que, porque a veces, a mí, yo también a veces lo digo, yo he trabajado y procuro trabajar día a día en mí. Eh, no es fácil, obviamente, porque no es fácil, pero es una decisión, ¿verdad? Seguir trabajando todos los días en ti para vivir y encontrar esa paz. Eh, pero, Irene, ¿cuál es el consejo? Porque a veces uno se lo dice a alguien y dice, es que no es fácil, tú lo decís, pero no es fácil. Entonces, ¿cuáles son tus consejos como más acertados o qué medidas les puedes decir para que enfrenten esos problemas del pasado o que dejen ya esos problemas del pasado, de que tal vez en mi adolescencia mi papá se fue, mi papá me pegaba, mi mamá se fue, me dejó, y entonces venimos arrastrando esas frustraciones. Mira, es que eso es realmente una decisión personal. Podés pasar años diciendo que no perdonas a esta persona, no perdonas a la otra, pero finalmente tú tienes que decidir olvidar, decidir perdonar y decidir seguir adelante con tu vida. Como te digo, no estamos aquí por un periodo eterno, no sabes si mañana te vas a levantar, entonces necesitas ya dejar ir eso. Yo te diría que busques lo que es mucho como lecturas y escuchar podcasts sobre el perdón, sobre dejar ir. Cuando ya te sientas segura, esperando que no sean meses, siéntate y ordena esos pensamientos y escribe específicamente los nombres de estas personas que te han hecho daño.
Si es posible, escríbeles hasta una carta, no para entregárselas, sino desahogándote, sacando todo eso que sientes hacia cada una de estas personas, porque eso, después de escribirlo, cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta si realmente vale la pena que esta persona te robe tu paz, si realmente Totalmente, vale la pena que por ese incidente tú vivas amargada, vivas triste o vivas con miedo. Y totalmente, luego haz un listado de todas las cosas por las que estás agradecida, todas las cosas por las que tú estás agradecida desde que lo recuerdas. Te diría hace 30 años, 40 años, ve escribiendo por todo lo que estás agradecida y te vas a dar cuenta que seguramente esa lista es mucho más larga que la otra. totalmente. Irene, en ese sentido, es increíble que ya van a ser las 7 de la noche. Ay, Dios mío. Ok, Nuestra conversación fluyó y la verdad que el tema está súper y da para más porque es un gracias, tema gracias por tu sumamente tiempo. necesario, sumamente necesario. Y aquí pues menciono algo a lo que tú estabas diciendo, pues sí, leer libros, escuchar audios y si en todo caso tenemos el presupuesto para buscar un coach que nos ayude a hacerlo, en este caso podría ser tú porque encierras toda la parte de valores y hay coach que no están específicamente especializados en la parte de valores, ¿verdad? Sino solo en la parte productiva, ¿o cierto? Pero si en todo caso tenemos la posibilidad de buscar un coach que nos ayude a limpiar el pasado, a sanar el pasado, a vivir en el presente y proyectar un futuro lindo, pues ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Claro, totalmente de acuerdo, porque lo que sucede es que uno no tiene esas herramientas o muchas veces uno necesita a esa persona que le esté dando seguimiento a uno, que le esté diciendo, lo hiciste, hiciste esto, hiciste lo otro, qué bien, y que quiera que no como a los niños, que lo vayan alentando a uno y diciéndole, la vas bien, me alegra notar esos cambios, ese cambio de actitud. Claro, Sí, porque definitivamente. no todos tenemos pues la misma resiliencia o el mismo nivel de carácter o la misma valentía que nos va a ir impulsando día a día a seguir por la ruta para limpiar nuestro pasado y buscar siempre vivir en esa paz interior. Siendo ya 3 minutos para las 7, Irene, eh, ¿con qué nos dejas? ¿Qué consejo les dejas a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que trabajen en ese día a día de fomentar los valores, ya no solo en los niños, sino en el hogar? Sí, yo les aconsejo, primero que todo, que tengan claro cuáles son esos valores que quieren fomentar en su hogar. Luego que se esfuercen día a día por poner el ejemplo y si en algún momento se equivocan o no logran poner el ejemplo que ustedes quisieran, que no se den por vencidos, que perseveren, porque a través de la perseverancia van a lograr alcanzar esas metas que ustedes están proponiendo y créanme que ningún esfuerzo viene sin recompensa. Así que a seguir adelante con esa actitud positiva, no se dejen votar por, como comentaba aquí, una participante, ¿verdad? Alguien que nos está viendo, no se dejen llevar por el pasado, no dejen que les robe su paz nada ni nadie. Ustedes son los únicos que tienen decisión sobre su vida. Ámense por sobre todo y créanme que todo eso se va a proyectar en su entorno. Totalmente de acuerdo, así que a trabajar en nosotros mismos, a trabajar en nuestro interior y en mantener esa paz interior que la vamos a reflejar en nuestro entorno, porque al final eso es lo que buscamos y a través de eso vamos a tener un hogar más feliz, una sociedad más feliz, nuestros chicos lo van a irradiar a sus amigos y de esa manera podemos ir haciendo cambios paulatinos en nuestra sociedad que tanto lo necesita. Así que Irene, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Confío que pronto podamos tener una nueva conversación ya más orientada específica a las mujeres como tal, porque sé que tienes unas charlas enfocadas 100% a las mujeres, ¿verdad? Entonces, vamos a irlo platicando contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Si quieren conocer más sobre Irene, pueden encontrarla en sus redes sociales como Arete, ¿verdad? Consultoría en Valores. Sí, en Facebook estoy como Arete Educación en Valores. En Instagram me encuentran como Irene Tobías Educación en Valores. Ahí les subo yo tips
sobre crianza, porque también estoy certificada en disciplina positiva y como coach de vida. Entonces les subo tips, les subo consejos, subo también los volantes de los cursos, de los talleres, de los webinars que doy gratuitos. Y está la otra de Instagram que aparece como Arete Consultoría en Valores. Y en tu página web estaba viendo que dentro del blog tienes contenido y artículos muy interesantes que les pueden servir de lectura a las madres que les interese. Y la página web es www.arete, ¿cierto? No, es www.irenetobias.com. Ok. Y ahí también a través de la página web pueden agendar citas para sus asesorías personales. Buenísimo. Bueno, a sus órdenes. Muchas gracias. sin duda alguna, una asesora anillo al dedo y como bien tú lo decías al inicio de la conversación, con tarifas justas, ¿verdad? Porque cuando uno promueve valores, justamente lo que ve es la justicia y la coherencia también económica, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a ti, Irene, por esa generosidad de compartirnos tu experiencia y tu conocimiento a través de las redes y a través de nuestra conversación de hoy. Así que un abrazo en la distancia, te cuidas y muchísimas gracias. Gracias, Marilyn, por la invitación y saludos a todos. A todas ustedes, muchas gracias, buenas noches. Estamos mañana a las 6 de la tarde platicando con la gerente general de Editorial Piedra Santa. Hablaremos de cultura, lectura y la transformación educativa. Así que hasta mañana con ustedes. Linda noche. Adiós.